durante la cena. Mi madre dijo, es para aquellos que realmente contribuyen. Mi hermana sonrió con suficiencia. Solo alégrate de que te lo hayamos contado. Yo dije, gracias por la honestidad. Luego me fui a casa. Desactivé el portal de pagos y bloqueé todos los dispositivos vinculados. A las 5:17 a.m., mi hermano me envió un mensaje de texto. No podemos abordar. Llama a la aerolínea. Los ignoré. Más tarde, recibí la primera llamada de nunca había sentido una rabia así en mi vida. Ni siquiera cuando mi hermana chocó mi coche y se rió de ello. Ni cuando mi madre abrió una tarjeta de crédito a mi nombre cuando tenía 19 años. Ni siquiera cuando mi padre me dijo que me pusiera las pilas después de que me despidieran durante la pandemia. Pero esa cena engreída, cuidadosamente orquestada, fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No ruidosamente, no de golpe, sino con esa lentitud, esa frialdad definitiva que hizo que todo se volviera repentinamente claro. Lo habían preparado en su lugar habitual, Bianchi's, un lugar que aman no por la comida sino por el ambiente, manteles blancos, aceite de oliva importado y platos del menú que nadie podía pronunciar correctamente. Llegué a tiempo, como siempre. Incluso me vestí decentemente porque pensé que tal vez, por una vez, solo querían una velada agradable, un momento familiar tranquilo. Fui tan estúpidamente optimista. Todos ya estaban allí. Mi madre me besó en la mejilla como si no hubiera ignorado 3 de mis llamadas la semana anterior. Mi hermana apenas levantó la vista de su teléfono. Mi hermano asintió como si fuéramos compañeros de trabajo. No hermanos. Y mi padre me dio esa sonrisa tensa y forzada que siempre usa cuando está a punto de decir algo horrible, pero no ha decidido cuándo. La cena comenzó bastante normal. Pan, vino. Mi madre se quejó de la seguridad del aeropuerto, a pesar de que no volaba hasta dentro de 24 horas. Recuerdo haberme reído de algo estúpido que dijo mi hermano sobre su entrenador. Y por un segundo, realmente se sintió como familia. Entonces el ambiente cambió. Se podía sentir incluso si no sabías lo que se avecinaba. Mi madre esperó a que llegara la pasta. Acababa de tomar mi primer bocado cuando dejó el tenedor. Miró directamente a mi hermana y dijo, es para aquellos que realmente contribuyen. Silencio. Nadie reaccionó. No al principio. Entonces mi hermana sonrió con suficiencia, ni siquiera tratando de ocultarlo. Mi hermano seguía mirando su teléfono, pero pude ver cómo se tensaban sus hombros. Mi padre se limpió la boca casualmente como si fuera un miércoles más. Solo alégrate de que te lo hayamos contado. Eso fue de mi hermana. No me miró cuando lo dijo. No tenía que hacerlo. Todo estaba tan ensayado. Dije lo único que pude. Gracias por la honestidad. Y lo decía en serio. No porque lo apreciara, sino porque finalmente habían dicho lo que habían estado pensando durante años. Realmente no era parte de la familia. Era el banco, la red de seguridad, el que podía ser pisoteado siempre y cuando siguiera pagando el suelo. Verán, el viaje a Italia fue idea mía. Quería hacer algo especial. No habíamos viajado juntos en una década, y pensé que tal vez, solo tal vez, podría ser un nuevo comienzo. Así que, lo planeé todo. Reservé los vuelos, reservé los hoteles, incluso organicé excursiones de un día. Gasté poco menos de $30,000 del dinero que había ahorrado durante 2 años. Pensé que recuperaría algo más tarde. Ese era el acuerdo tácito. Pero aparentemente, su plan era irse sin mí. Decidieron que no era lo suficientemente ambicioso, que no entendía lo que significaba estar construyendo un futuro. Todo esto susurrado a mis espaldas. Luego me lo soltaron casualmente como si no fuera gran cosa. Pagué la cuenta. Por supuesto, nadie se ofreció. Nunca lo hacen. Me fui sin despedirme. Cuando llegué a casa, no me enfurecí ni grité. Me senté.
Abrí mi portátil y empecé a cancelar todo: los vuelos, los hoteles, los alquileres de coches, cada reserva que había hecho. El sistema me permitió recuperar alrededor del 80% de ello. Así que, sí, perdí $6,000 solo por el privilegio de no ser humillado al otro lado del Atlántico. Luego revocado cada dispositivo vinculado. Mi hermana, mi madre, mi padre, todos habían tenido acceso a mi aplicación de viajes. Los eché, luego bloqueé sus correos electrónicos de mi cuenta por completo. Terminé alrededor de las 3:00 am. A las 5:17 mi hermano me envió un mensaje de texto. ¿No podemos abordar? Llama a la aerolínea. A las 6:00 tenía 5 llamadas perdidas de mi madre, 2 de mi padre, 3 de mi hermana. Un mensaje de texto de mi padre decía simplemente: ¿qué has hecho? A las 8:10 el teléfono volvió a sonar. Contesté: estás fuera del apartamento. Quiero que te vayas la semana que viene. Luego colgó. Me quedé allí de pie en silencio, mirando alrededor el lugar que había llamado hogar durante 2 años. Técnicamente, el suyo. Les pagaba $1,000 al mes para vivir allí, menos que el precio de mercado. Seguro, pero me habían microgestionado como a un adolescente. Elegían cuándo se permitía encender el aire acondicionado. ¿Quién podía visitarme? ¿Qué muebles eran aceptables? La semana que viene. No. Empecé a empacar esa mañana, y por primera vez en mi vida, no sentí miedo, me sentí libre. No respondí a su llamada, ni al mensaje, ni a las amenazas. Solo empecé a empacar lentamente, deliberadamente. No porque estuviera asustado. No lo estaba, sino porque quería recordar esto. Quería recordar cada prenda de ropa que doblaba, cada cajón que vaciaba, cada pequeño objeto que una vez me había sentido afortunado de poseer mientras vivía en su apartamento. Querían que me fuera la semana que viene. Me iría en 2 días. Aún no eran ni las 12 del mediodía cuando tenía la mitad de la cocina embalada y 3 bolsas de ropa clasificadas. Alrededor de las 3:00 p.m. encontré un anuncio en línea de un apartamento amueblado de una habitación en una zona tranquila de la ciudad. El tipo que lo alquilaba acababa de conseguir un trabajo en Canadá y necesitaba a alguien inmediatamente. Le envié un mensaje. Me llamó en 10 minutos. Y después de un rápido recorrido en video y una transferencia de Venmo. El lugar era mío durante los próximos 6 meses. Así de simple. Sin contrato de arrendamiento con firma conjunta. Sin papá tiene que aprobarlo. Sin preguntas sobre si realmente necesitaba una segunda almohada. A la mañana siguiente. Vinieron. Estaba arrodillado en el suelo sellando una caja con cinta adhesiva cuando oí el golpe. Sabía que eran ellos. Ni siquiera tenía que mirar. Abrí la puerta y allí estaban. Mi madre sosteniendo un recipiente de plástico con pastas danesas, como si esto fuera una especie de brunch familiar. Mi padre detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Podía oír a mi hermana por el altavoz a través del bolso de mi madre. Mi madre dijo que habían estado pensando que tal vez habían sido un poco apresurados. Mi padre dijo que yo estaba claramente en un mal momento emocional y que estaban dispuestos a perdonar y seguir adelante si dejaba de actuar irracionalmente. Me costó todo no reírme. ¿Crees que soy irracional porque dejé de financiar su viaje a Europa? Porque no les dejé humillarme y seguir pagando la cuenta. La voz de mi hermana intervino desde el teléfono. Dijo que estaba actuando de forma hostil, que estaba echando a perder años de familia por un error, que esto era un drama. Esa palabra, drama, fue lo que finalmente me hizo reaccionar. Les dije la verdad, toda ella. Expuse cada pequeño momento que había estado carcomiéndome por dentro durante años, no solo el viaje a Italia. Todo. La vez que saqué un préstamo para ayudar a cubrir la cirugía de espalda de papá porque el seguro no lo cubría.
Las veces que cancelé planes porque mamá me hacía sentir culpable por estar ausente. La vez que pagué el alquiler de mi hermana 2 veces porque dijo que su compañera de piso se había fugado. Los años que di y nunca recibí ni siquiera una disculpa. No pueden llamarlo drama ahora. No pueden hacerse los confundidos. Se quedaron allí fingiendo escuchar. Mi madre dijo algo sobre cómo estaba reescribiendo la historia. Mi padre dijo que debía calmarme antes de quemar todos mis puentes. Demasiado tarde. Les dije que me mudaba en 2 días. No tenían que preocuparse por el alquiler. No necesitaba su ayuda. No iba a ir a la cena del domingo. No quería saber nada de ninguno de ellos. Y cerré la puerta. No volvieron esa noche. 2 días después, me mudé. El apartamento era pequeño y estaba un poco destartalado. Pero las ventanas dejaban entrar la luz y los vecinos no sabían mi nombre. Y podía respirar. No dejé una dirección de reenvío. No se lo debía. Por primera vez en años, me sentí como una persona de nuevo. Una persona completa. No una billetera con pulso. No un plan de respaldo. Solo Henry. Pensé que ese era el final de todo. No lo fue. La primera semana en el nuevo apartamento fue surrealista. Me despertaba esperando algún mensaje de texto grupal pasivo-agresivo, una conferencia sobre la unidad familiar o un recordatorio para sacar la basura. A pesar de que no había vivido bajo su techo durante años. Pero no había nada. Solo silencio. Era el tipo de silencio que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Llené mi espacio lentamente. Conseguí un sofá barato en Facebook Marketplace. Instalé mi escritorio frente a la ventana. Compré una máquina de café expreso de segunda mano porque podía... Cada elección, cada pequeña decisión, era mía. Nadie vigilando. Nadie preguntando por qué necesitaba algo. Nadie haciéndome sentir culpable por las prioridades. Entonces, 1 semana y media después de mudarme, recibí un correo electrónico. Asunto, por favor, llámenos. Es urgente. Era de mi madre. Lo borré sin abrirlo. 1 hora más tarde, llegó otro de mi padre. Necesitamos hablar. Es importante. Por favor, no nos ignores. Silencié el hilo. Pero no pude evitar revisar sus redes sociales. El Instagram de mi hermana se había quedado en silencio. Los registros de entrada al gimnasio de mi hermano se detuvieron. El Facebook de mi madre no había publicado un solo meme de gatos en días, lo cual, para ella, era básicamente un grito de auxilio. Luego llegó el tercer correo electrónico, esta vez desde la cuenta de mi hermano. Oye, algo pasó. Por favor, solo llámame. No lo hice. Me senté con ello durante unas horas, preguntándome si alguien estaba gravemente herido. Y por un momento, esa vieja culpa volvió a aparecer, ese reflejo que me habían grabado a fuego, donde todo era de alguna manera mi responsabilidad, donde ignorarlo significaba que era un mal hijo, un mal hermano, una persona sin corazón. Pero ese momento pasó. Cuando abrí el correo electrónico por pura curiosidad. Ya estaba desactualizado. El contenido era vago, como si tuvieran miedo de explicar toda la situación por texto. Pero saqué suficiente de tono. Algo salió mal, algo grande. 2 días después, descubrí lo que era. No me lo dijeron. Mi primo Derek lo hizo. Aparentemente. La aerolínea nunca reembolsó los impuestos del tramo no reembolsable del viaje. El hotel en Roma cobró una tarifa de cancelación que estaba convenientemente enterrada en la letra pequeña. Y el seguro de viaje. Nunca siguieron adelante con la reclamación porque ninguno de ellos había leído realmente la póliza que compré. Pérdida total de su bolsillo. Casi $8,000. Peor aún. Mi padre había puesto una parte en una tarjeta que ya tenía atrasada. El banco congeló su cuenta después de un error en el pago.
y el reembolso de la matrícula de mi hermana de su trabajo no se concretó. Su viaje, que nunca sucedió, aún logró arruinarlos financieramente. El karma tiene una excelente sincronización. Y ahí fue cuando empezaron a rogar. Las llamadas volvieron a empezar esta vez. Mensajes de voz. Mi padre tartamudeando sobre la necesidad de hablar. Mi madre llorando. Mi hermana diciendo que había ido demasiado lejos y que todos estaban sufriendo. Escuché todo eso. No contesté a ni una sola. Entonces, un martes por la mañana, mi madre llamó 5 veces seguidas, y el último mensaje de voz cambió todo. Dijo entre sollozos que si no les ayudaba ahora, ya no era su hijo. Repetí ese mensaje 2 veces. Me senté allí mirando la pared mientras se hundía. Ya no eres nuestro hijo. Estaba destinado a hacerme sentir culpable, a manipularme, pero no dolió de la forma en que pensaban que lo haría. Se sintió patético, desesperado, vacío. No respondí. Pasaron 2 meses. Empecé a sentir que tenía un ritmo de nuevo. Compras de comestibles, trabajo, amigos, paz. Estaba durmiendo mejor, me veía más saludable. La gente lo notaba. Entonces, una tarde, vi algo que me hizo detenerme en seco. Iba caminando a almorzar, y allí estaba el coche de mi padre, excepto que no era mi padre quien lo conducía. Una semana después, mi primo me envió una captura de pantalla. Habían vendido el coche. En el momento en que vi el coche de mi padre anunciado en Facebook Marketplace, algo cambió. No me sorprendió que lo vendieran. Siempre pusieron el orgullo por encima de la planificación. Pero lo que me pilló desprevenido fue lo rápido que se había desmoronado todo. Apenas 2 meses desde la cancelación. Y ya estaban dejando ir lo que solía ser su posesión sagrada. Ese coche era su identidad, su trono, su declaración al mundo. Ahora era el primer coche de algún adolescente, probablemente lleno de humo de vapeo y malas decisiones. Pensé que ese era el final de su espiral. No lo fue. Una semana después, justo después de que regresara de la tienda de comestibles, encontré a alguien parado en mi puerta. Sudadera con capucha, gafas de sol, mochila. Por un segundo, pensé que era un vecino. Entonces lo reconocí. Mi hermano. No había sabido nada de él desde esa noche en que me envió un mensaje de texto desde el aeropuerto como un lunático. Tampoco hubo advertencia ahora. Simplemente apareció como si esto fuera una comedia de situación, y estuviéramos a punto de solucionar las cosas con un par de cervezas. No esperó a ser invitado a entrar. Pasó directamente a mi lado. Se sentó en el borde de mi sofá y simplemente lo dijo. Necesitan ayuda. Me apoyé contra la pared y escuché. Aparentemente, las cosas habían dado un giro. Sus ahorros estaban agotados. Tarjetas de crédito congeladas. El banco había empezado a enviar advertencias. Las horas de mi madre en el trabajo se redujeron. Mi hermana, que se suponía que era la exitosa, estaba bajo algún tipo de investigación de HHH en su empresa, algo relacionado con el uso indebido de una tarjeta corporativa. No dio detalles, y yo no pregunté. Entonces me soltó la bomba. Están atrasados con la hipoteca. Ese era el que siempre me habían echado en cara. El apartamento en el que me dejaron vivir por $1,000 al mes, mientras me recordaban constantemente lo afortunado que era. Ahora estaba en riesgo. 2 meses atrasados. El banco ya había enviado avisos. No dije nada. Metió la mano en su mochila y sacó un sobre como si fuera una gran revelación. Dentro, extractos bancarios impresos, un contrato de reembolso redactado, una solicitud formal completa pidiéndome que les prestara $10,000 para estabilizar las cosas. Tenía viñetas, firmas, tasas de interés, como si fuéramos socios comerciales en lugar de familia. Lo miré fijamente. Luego lo miré a él. Un contrato. Después de todo eso,
Dijo que querían mostrarme que hablaban en serio, que esto no era solo otra limosna. No me reí, no grité. Simplemente me levanté. Entré en la cocina y saqué 2 vasos de agua. Puse uno frente a él. Me senté con el mío y esperé. Empezó a llenar el silencio con excusas. Dijo que estaban estresados, que las cosas que dijeron no estaban destinadas a salir de la forma en que lo hicieron, que mi madre no lo decía en serio cuando dijo que yo no era su hijo. Solo escuché. Entonces dije con calma, simplemente, no. Parpadeó como si estuviera hablando otro idioma. No, no voy a ayudar. No otra vez. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo. Entonces dijo algo que realmente se quedó grabado. Si no les ayudas, esto podría ponerse muy mal. Le dije que ya lo había hecho, y caminé hacia la puerta. No discutió. Simplemente se levantó, murmuró algo sobre cómo lo resolverían y se fue. Esa noche, recibí un mensaje de voz de mi madre. Su voz era temblorosa. No deberíamos haber dicho eso de que no eras nuestro hijo. Estábamos enojados, asustados. Sabes que no lo decíamos en serio. Lo borré porque ya no me importaba si lo decían en serio o no. Era lo que realmente pensaban. Solo era familia cuando era útil. Cuando no lo era, era desechable. Entonces, 3 días después, sucedió algo que me pilló completamente desprevenido. Recibí un correo electrónico de alerta de fraude de mi servicio de monitoreo de crédito. Alguien intentó sacar un préstamo de día de pago a mi nombre. Una solicitud en línea de $3,500 usando mi antigua dirección. Usando mi nombre. Pero no funcionó porque había congelado mi crédito hace meses, justo después de mudarme. Solo una precaución en ese momento. Nunca imaginé que serían ellos. Solicité una copia de la solicitud. Todo coincidía. Nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social. No era un hacker. Era alguien que ya tenía mi información, alguien con quien solía vivir. Nunca lo mencionaron, nunca lo reconocieron, pero lo sabía. Y por primera vez en mi vida, realmente no me sentí como su hijo. Me sentí como un objetivo. No los confronté, no tenía sentido. Si estaban dispuestos a usar mi identidad para sacar un préstamo. Entonces lo que quedaba de nuestra relación no valía la pena preservarlo. Presenté un informe, bloqueé mi crédito aún más, agregué una alerta con las agencias y seguí adelante en silencio. Sin drama. Esa es la parte que nunca entendieron. Cortar a alguien no siempre viene con gritos. A veces es solo una puerta cerrada y silencio. Durante algunas semanas, no pasó nada. Los mensajes se detuvieron. Las llamadas se detuvieron. Casi empecé a creer que finalmente lo habían aceptado. Entonces, de la nada, recibí un mensaje de mi prima Lena. Solo una captura de pantalla, sin título. Era la publicación de Facebook de mi madre. Etiquetó a la mitad de la familia y escribió: algunas personas fingen ser familia hasta que las necesitas. Algunas personas fingen amarte hasta que ya no eres útil. Pero está bien. Dios lo ve todo. Hubo comentarios, muchos, todos vagos y cargados. Lo siento mucho, Marie. No te mereces eso. Algunas personas olvidan quién los crió. Dios se encargará de ello. Y luego llegaron los mensajes directos. Tías, tíos, incluso mi abuela. ¿Por qué están diciendo estas cosas? ¿Qué pasó con tu madre? Necesitas arreglar esto, Henry. La familia es todo lo que tienes. No respondí a la mayoría de ellos. Pero entonces mi tío Jeff llamó. No un mensaje de voz, una llamada real. Contesté. Me preguntó directamente qué diablos había pasado. Así que le conté todo. El viaje a Italia, la cancelación, el desalojo, la manipulación, el intento de préstamo de día de pago. Cada detalle feo que mantuve en silencio por respeto. Pensando que tal vez se darían cuenta, no lo endulcé.
No me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó. Cuando terminé, se quedó callado por un segundo. Entonces dijo, Jesucristo, Henry. No nos contaron nada de eso. Más tarde ese día, mi primo Derek me envió un mensaje de nuevo. Había llamado a mi madre después de ver la publicación. Dijo que intentó llorar durante la conversación, hilando la historia para que pareciera que yo era inestable y peligroso. Pero para entonces, la mayoría de los familiares ya habían escuchado la versión real y no se la estaban creyendo. Uno por uno. Los comentarios debajo de su publicación comenzaron a desaparecer. La publicación en sí desapareció al día siguiente. Entonces vino el golpe final. Mi madre me envió un mensaje, no con una disculpa, no con arrepentimiento. Simplemente dijo, espero que estés contento. Has puesto a todos en nuestra contra. Lo miré fijamente durante un minuto. Entonces escribí una frase. Ustedes hicieron eso por sí mismos. Enviado. Bloqueado. Y por primera vez en años, no me sentí culpable. Después de que la bloqueé, esperaba que las cosas volvieran a estar tranquilas. Pensé que tal vez eso era todo. El golpe final. El último intento patético. Pero debería haberlo sabido mejor. El silencio no es el estilo de mi familia. Si no podían controlarme. Intentaron controlar cómo me veía la gente. 3 días después, me desperté con una avalancha de notificaciones. Aparentemente, mi madre había hecho una nueva publicación en Facebook. Una de esas dramáticas con texto en blanco y negro sobre un fondo. Del tipo que grita víctima desde una milla de distancia. Decía, no está bien mentalmente. Por favor, oren por mi hijo. Estamos desconsolados, pero haciendo lo mejor que podemos. Algunas cosas están fuera de nuestro control. Mi nombre no se mencionó, pero todos sabían de quién estaba hablando. Y en caso de que hubiera alguna duda, comentó debajo de su propia publicación con una vieja foto mía a los 12 años sonriendo en un picnic familiar. Me sentí enfermo. Entonces empezaron las llamadas. Primero mi abuela, luego a Neresa, luego algún primo lejano del que no había sabido nada en años. Estaban preocupados. Habían oído que estaba en espiral, que podría estar mal, que había perdido el contacto con la realidad. Algunos incluso preguntaron si había estado consumiendo drogas. Me reí, por un minuto. Realmente me reí. No porque fuera divertido, sino porque era tan predecible. Entonces llegó la verdadera sorpresa. Una de las antiguas compañeras de trabajo de mi madre, Cheryl, se puso en contacto. Apenas la recordaba, pero dijo que siempre le había gustado, que pensaba que era educado. Dijo que quería avisarme. Aparentemente, mi madre había estado llorando en el trabajo, diciendo que me estaba aislando y haciendo amenazas, que temía por mi seguridad, por su seguridad. Incluso le sugirió a Cheryl que estaba pensando en solicitar una orden de alejamiento contra mí. Eso me detuvo en seco. No había hecho nada, ni llamadas, ni visitas, ni amenazas, ni siquiera un solo mensaje desde que me fui. Pero estaba sembrando semillas. Solo el miedo suficiente, solo la ambigüedad suficiente. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de control. No podían avergonzarme para que les ayudara. No podían hacerme sentir culpable para que volviera. Así que ahora estaban tratando de aislarme. Una relación a la vez. Estaba furioso. Pero entonces sucedió algo que nunca vi venir. El tío Jeff, el mismo al que le conté todo, publicó su propio estado esa tarde. Público. Nombre completo etiquetado. Negrita. Es difícil ver a la gente reescribir la historia para protegerse. Orgulloso de mi sobrino por finalmente establecer límites. Tal vez si más de nosotros hubiéramos hecho eso antes, las cosas habrían sido diferentes. Se volvió viral en nuestro grupo familiar.
Todos lo vieron. Algunos me enviaron mensajes en privado para decir que lo sentían. Algunos compartieron historias de cómo también habían sido manipulados. Resulta que no era el único al que mis padres habían empujado a lo largo de los años. Yo era solo el primero en defenderme tan duro. Entonces llegó la sorpresa final. Mi padre me envió un correo electrónico, sin asunto, sin saludo, solo una línea. Has avergonzado a esta familia lo suficiente. Te estamos bloqueando. Eso fue todo. Sin disculpas, sin intento de paz, solo un último intento patético de reclamar el poder. Y se los permití, porque para entonces ya no eran mi familia, solo personas que solía conocer. Actualización de un mes. Ha pasado poco más de un mes desde el último mensaje de mi padre. Aquel en el que decía que había avergonzado a la familia y que me estaban bloqueando. Nunca respondí, y no necesitaba hacerlo. Ese fue el último hilo cortado. El último poco de ruido. Después de eso, todo simplemente se detuvo. Por primera vez en mi vida. No hay tensión cuando reviso mi teléfono, ni pánico cuando abro mi bandeja de entrada, ni obligación que pese cada fin de semana. Solo silencio y libertad. La vida no es glamorosa, pero se siente real. Todavía vivo en un pequeño apartamento con las puertas del armario torcidas y el grifo que sisea como una serpiente cada mañana. Todavía como dumplings congelados con más frecuencia de lo que debería. ¿Pero puedo respirar aquí? ¿Puedo dejar los platos en el fregadero? ¿Puedo ver una película a las 2:00 a.m. sin que alguien llame a mi puerta preguntando por qué las luces siguen encendidas? Hace un par de semanas, compré una pequeña mesa de comedor usada y la construí yo mismo. No llamé a nadie para pedir ayuda. No pedí aprobación. Simplemente lo hice. Cada tornillo entró torcido. Pero se sostiene. Esa mesa significa más para mí que cualquier cosa que dejé atrás en su apartamento. Conseguí una gata, Olive. Es una amenaza. Tira cosas de los mostradores por diversión. Grita a la nada a las 4:00 a.m. y me sigue como si se asegurara de que no la vuelvan a arruinar. Creo que me entiende. El trabajo es estable. En realidad mejor que antes. Sin el constante agotamiento emocional. He estado más agudo, más creativo. Incluso empecé a trabajar por cuenta propia y conseguí un par de clientes decentes. Finalmente estoy acumulando una cuenta de ahorros a la que nadie más tiene acceso. He sabido de algunos familiares lejanos desde entonces. Algunos se disculparon. Algunos admitieron que siempre habían sospechado que algo no estaba bien en la forma en que mis padres me trataban. Uno de mis primos incluso me agradeció. Dijo que verme defenderme le dio el impulso para finalmente mudarse también de su casa tóxica. Mis padres no han dicho ni una palabra. No los echo de menos, no porque los odie. Simplemente estoy cansado de interpretar el papel que escribieron para mí. El buen hijo, el confiable, la billetera andante, el amortiguador entre su caos y el resto del mundo. Todavía pienso en ellos a veces, especialmente tarde por la noche. Me pregunto si se arrepienten de algo, si se sientan en ese apartamento ahora silencioso preguntándose qué podrían haber hecho diferente. Probablemente no, pero eso ya no es mi preocupación. Esto es lo que he aprendido cuando la gente dice que la familia es para siempre. No se equivocan. Pero a veces la familia en la que naces no es la que estás destinado a conservar. A veces construyes la tuya propia con los amigos que te preguntan cómo estás, el vecino que te invita a jugar a juegos de mesa, la gata que se acurruca en tu pecho cuando no puedes dormir. Pensé que me sentiría vacío sin ellos. En cambio, me siento lleno, completo, incluso, y por primera vez en años, no estoy tratando de recuperar lo que perdí. Finalmente estoy construyendo lo que nunca tuve.